Estimados estudiantes del Colegio Basili, reciban el saludo cordial de nuestra comunidad educativa. Por encargo de nuestra institución vamos a desarrollar nuestra clase virtual del curso de aritmética dirigido a nuestros estudiantes del segundo año de secundaria. El tema que vamos a trabajar a continuación se titula estadística, ¿no? Un tema de suma importancia, un tema que tiene mucha aplicación como todo el estudio de la matemática, que venimos trabajando, ¿no? Pero este tema, digamos, se hace de repente más notorio, ¿no?, su aplicación, ¿no? En este caso, la estadística, digamos, permite, pues, extraer datos, ¿no?, de una población determinada para conocer, por ejemplo, ¿no?, su situación económica, de repente saber en qué condiciones vive, ¿no?, una comunidad, por ejemplo, de San Juan del Lurigancho, ¿no? Sabemos que San Juan del Lurigancho es un lugar bastante amplio, ¿no?, en el que habitan gente, digamos, que se dedica, pues, al trabajo en los talleres de confección, padres y madres que son obreros, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ellos de repente tienen más de 2 hijos, más de 3 hijos, ¿no? Y qué condiciones le proporciona a sus hijos el hecho de repente de trabajar una buena parte del día. Estos datos importantes entonces nos proporciona una investigación estadística, ¿no? Y permite en este caso, darle una mejor atención, ¿no?, en función a los datos que se le pueda obtener. Y hoy en día también, ¿no?, gracias a la estadística, por ejemplo, podemos ver qué cantidad, digamos, de peruanos, digamos, se han contagiado de este virus terrible, ¿no?, que sigue, digamos, afectando a nuestra población. ¿Cuántos de ellos de repente se han curado? ¿Cuántos de ellos han de repente perdido sus trabajos, ¿no? Hay cuadros estadísticos que todos los días nosotros podemos observar en los noticieros. Entonces, es un tema, como te digo, importante, ¿no? Muy bien. Entonces, precisamente la estadística se va a definir como un conjunto de métodos, pautas y procedimientos, en este caso, para la recolección, organización, análisis e interpretación de datos, para en base a ellos tomar decisiones importantes y solucionar de repente los problemas que en todo caso aquejan una determinada población, ¿no? Muy bien. Vamos a desarrollar algunos conceptos básicos, ¿ya? En este caso, ¿qué cosa es una población, ¿no? Una población va a ser un conjunto de todos los individuos en las cuales se presentan una característica que se tiene interés en estudiar. Por ejemplo, acá, yo quiero, digamos, de la población, quiero hacer un estudio del número de jóvenes en edad escolar que viven en la comunidad de Mangomarca. Por ejemplo, estos jóvenes que están en edad escolar no quiere decir de que necesariamente estén estudiando, ¿no es cierto? De repente están en edad escolar, es decir, tienen 12, 13, 14 años, pero no estudian, ¿no es cierto? O sea, esos estudios puedo hacerlo de forma estadística. Otro ejemplo, la cantidad de madres trabajadoras en los talleres de confección en la zona de San Juan del Lurigancho. Sabemos que en San Juan del Lurigancho, en Mangomarca, por ejemplo, hay un montón de talleres, ¿no? Y podemos hacer un estudio sobre ello, ¿no? Cuántas madres de repente trabajan en estos talleres, de repente sin recibir el reconocimiento económico real. Podemos hacer un estudio. Podemos también hacer un estudio de, por ejemplo, cuántas madres que trabajan de repente de repente son padre y madre en su hogar. Podemos hacer un estudio, ¿no? Mediante la estadística, ¿no es cierto? Muy bien. Una muestra. ¿Qué cosa es una muestra? Una muestra va a ser una porción de la población.
Cuando yo haga una investigación, obviamente no voy a investigar a toda la comunidad de Mangomarca o a todo San Juan del Lurigancho. Lo que hago es coger una parte de ella, y a esa parte a esa porción de esa población se le llama muestra, ¿no es cierto? Entonces, como ejemplo, claro, yo no voy a investigar a todos los jóvenes en edad escolar de Mangomarca. De repente investigo a 200 jóvenes. No voy a investigar a todas las madres que viven en San Juan del Lurigancho y que trabajan en los talleres de confección. De repente solamente voy a coger a 300 madres, por ejemplo. Y sobre eso hago mi investigación. Muy bien, vamos a hacer, vamos a estudiar entonces las representaciones gráficas. Bueno, vamos a coger este caso. Dice, a 50 estudiantes de segundo año se le consultó por sus preferencias profesionales al culminar la secundaria. Claro, tú que estás en segundo año o primer año, ¿no es cierto? Estás en edad escolar, seguramente te estás proyectando para cuando, digamos, culmines la secundaria, necesariamente tienes que acceder a una carrera o a un estudio superior, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, de repente vas a estudiar ingeniería, derecho, medicina, educación, contabilidad u otras carreras. Entonces vamos a poner ese caso, ¿correcto? Entonces, según estos datos, vamos a considerar ya de que, a ver, digamos, 12 personas o 12 estudiantes quieren estudiar ingeniería, 8 quieren estudiar derecho, 18 quieren estudiar medicina, 5 quieren estudiar educación, 3 quieren estudiar contabilidad y 4 de repente no se deciden, ¿no? Por una carrera específica. Y el total de personas obviamente me tiene que dar 50, ¿no es cierto? Ahí está. Ahora, ¿cómo eso lo represento en una gráfica? Ahí está. Nuestra primera gráfica se le llama gráfica poligonal o también se le llama lineal, ¿no? En este caso tenemos una especie de eje cartesiano, ¿no? Y estos datos que tenemos acá, ¿no? Sobre la preferencia de las carreras lo podemos ubicar, digamos, de esta forma, ¿no? 18, 15, 12, ¿no? En este cuadrito, ¿no? Y obviamente estas letras me representan las iniciales de las carreras de su preferencia. La otra forma de representar es mediante la gráfica de barras, ¿no? Igual, acá se le va a colocar números, en este caso 0, 5, 10, 15, 20, ¿no? De 5 en 5 para poder estimar, digamos, la preferencia de las carreras, ¿no? Y la otra gráfica es, digamos, gráfica de sectores circulares, ¿no? En este caso ya se puede representar en, digamos, en aspectos porcentuales, ¿no? Etcétera, ¿no? Para poder aprovechar, digamos, estas gráficas, ¿no? Que en fin de cuentas vienen a ser las mismas, pero en gráficos distintos, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a resolver algunos ejercicios estudiantes para que esta parte quede claro, ¿ya? En el primer ejercicio nos dice, no es sencillo en realidad, dice, se encuestó a un grupo de personas sobre su entretenimiento preferido y cada una escogió una sola opción. El resultado fue el siguiente. A ver, dice, número de personas que le gusta radio para, digamos, entretenerse, 45 personas. Televisión, 50 personas. Cine, 35 personas y teatro, 20 personas. Muy bien. Entonces, como puedes observar de estos datos, ¿qué nos piden? A ver, en la pregunta número 1 nos dicen cuántas personas fueron encuestadas. Ajá, si me dicen cuántas personas fueron encuestadas, entonces lo que voy a hacer es sumar esta cantidad, ¿no? 45 más 50 más 35 más 20. Esa suma obviamente me va a arrojar 150 y sería nuestra respuesta. Como puedes observar, sencillo, ¿no es cierto? En la siguiente pregunta nos dicen, ¿no? ¿Qué tipo de entretenimiento prefiere la mayoría? La mayoría obviamente sería 50, ¿no? O sea, a la gente le gusta más ver televisión. Muy bien, y eso sería nuestra segunda respuesta. ¿Cuántas personas prefieren radio o teatro? Radio o teatro. Radio, en este caso es que es 45 más teatro que es 20. Ajá. Esa suma, bueno, acá tendría que ser radio
o teatro, ¿no? Sería 45 más 20 sería 65, ¿ya? Acá hay una pequeña corrección, estudiante. Por favor, ten en cuenta, ahí debe ser 65 la respuesta, ¿ya? Porque nos piden radio o teatro, ¿ya? Repito, acá la corrección sería 65, por favor, ten en cuenta ello, ¿ya? Muy bien. Entonces, muy bien. Como puedes observar, es sencillo. En el siguiente ejercicio nos dicen, en el siguiente gráfico nos muestra la producción de papa del departamento de Huancayo en los últimos 4 años. Nos hablan de repente, ¿no?, del año 2011, 2012, 2013, 2000 y 2014. En el año 2011 la producción fue, digamos, de 50 toneladas. En el 2012 fue 80 toneladas. En el 2013 bajó a 40. Y en el 2014 subió a 90. Ajá. A ver, nos piden responder. ¿Cuántas toneladas de papa se produjo en dicho departamento en el periodo 2011-2013? O sea, 2011-2013. Sencillo, entonces lo que vamos a hacer es sumar las toneladas producidas en cada año. 50 toneladas, 80 toneladas y 40 toneladas. Entonces, esa suma nos da 170, lo cual sería nuestra respuesta. En el siguiente caso nos dicen cuántas toneladas de papa se produjeron en dicho departamento en el periodo 2012-2014. 2012-2014, o sea, simplemente sumar de esta manera, 80 más 40 más 90, ello me da 210 toneladas, ¿no? Y ello sería nuestra respuesta. En el ejercicio número 6 nos dice, ¿en cuántas toneladas disminuyó la producción del 2012 al 2013? Ajá. Si en el 2012 fue 80 y en el 2013 fue 40, ahí lo que vamos a hacer es una simple diferencia, ¿no? Es decir, 80 menos 40, lo cual también nos da 40 y ello sería nuestra respuesta. En el siguiente ejercicio nos dicen, ¿no?, si en el año 2015 se desea que la producción aumente en un 20% con respecto al 2014, ¿cuántas toneladas de papa se debe producir? Ajá, precisamente la estadística también me permite proyectarme, ¿no es cierto? Si en un año mi producción fue de 90 toneladas, si yo quiero que en el 2015 mi producción aumente en un 20%, lo que voy a hacer es lo siguiente, simplemente le saco el 20% de 90, ¿no? Y obviamente ello me va a salir 18, ¿no? El 20% de 90 es 18, entonces se debe producir, claro, los 90 que se produjo en el 2014 más las 18 toneladas que tendría que producir para llegar a producir el 20% más del año anterior, lo cual me da 108 toneladas y ello sería nuestra respuesta. Finalmente, estudiantes, en este último gráfico, que es también sencillo, nos dicen, ¿no?, en el siguiente diagrama es el gráfico de barras de una encuesta sobre chocolates en la ciudad de Lima, ¿no es cierto? Acá tenemos entonces las preferencias A, B, C, D y E, ¿no? Y acá tenemos en la parte, digamos, vertical, tenemos sobre la cantidad de chocolates, ¿no?, o cantidad de habitantes, perdón. Ahí está. Dice, ¿cuál es el chocolate? En la pregunta 8, ¿no? ¿Cuál es el chocolate preferido en la ciudad de Lima? El preferido, obviamente, el que más consumen sería, el preferido es el chocolate C. Claro, C se encuentra con mayor índice de consumo, que sería de 10.000. Ahí está. En la pregunta número 9 nos dicen, ¿cuál es el chocolate menos consumido en la ciudad de Lima? Claro, el menos consumido sería el de 3.000, ¿no? El de 3.000 habitantes, que sería, lo cual sería la letra A, ¿no es cierto? En la pregunta 10 nos dicen, ¿cuántos habitantes prefieren el chocolate B? El chocolate B sería, claro, 7.000, ¿no? Ahí está, 7.000. Finalmente, en la parte 11 nos dicen cuántos habitantes prefieren el chocolate A o E. Simplemente sumamos 300 más 500, lo cual nos da 800 y ello sería nuestra respuesta. Ahí está. Como tarea, entonces vas a desarrollar la página 42, los problemas del 1 al 9, y la página 43, los problemas del 10 al 12. Nos vemos en nuestra asesoría y gracias por tu atención.